Muy buenas tardes, sean bienvenidos a lo que es la unidad de química. En este primer momento, pues vamos a trabajar sobre la unidad número uno, que es hablar un poco sobre lo que es el área de la química. Un gusto, Lucy Piñero, que se encuentra conectada. Bien, tengo un mensaje por acá. Buenas tardes, Lucy, ¿cómo estás? Bueno, Luz, vamos a dar inicio, ¿bien? En este caso, pues me presento. Mi nombre es Lida Pinto. Ya les había enviado un mensajito por el aula virtual el día de ayer, pues dándole las bienvenidas a lo que es esta unidad y a su vez, pues colocándome a la orden de cualquier duda que tengan ustedes con respecto a lo que es el área de la química. Bien. Como lo decía anteriormente, pues acá la primera unidad es dar como un breve contenido, un breve repaso sobre lo que es el área de la química. Es que hablamos de química y muchas veces le tenemos miedo al área de la química porque creemos que es algo compleja, porque es algo que solamente son reacciones químicas y así sucesivamente, cosa que pues, a ver, el área de la química la vivimos desde el momento en que nosotros respiramos hasta en el momento de las plantas que hacen su proceso de fotosíntesis. Bien, ya teniendo conocimiento sobre lo que es el área de la química, pues sí empezaremos a ver ya contenidos más avanzados en esta área. En este caso, pues nosotros hablamos de que el área de la química viene siendo una ciencia experimental. Bien, y cuando yo hablo de una ciencia experimental es porque siempre se realizan diferentes experimentos, siempre está en práctica con respecto a lo que es el estudio de la materia. Quiere decir que la química es quien va a estudiar directamente la materia con relación a qué. Con relación a que, pues ella presenta unos cambios, ella presenta una composición y a su vez una propiedad y una estructura. Y pues nosotros necesitamos saber cómo está esa materia conformada en cuanto a esas características que las acabo de mencionar. Pero a su vez creemos que la materia viene siendo solamente elementos químicos, que es algo que nosotros desconocemos y es que en realidad no es así. La materia viene siendo todo aquello que ocupa un espacio y tiene una masa. En este caso, pues hablamos nosotros de que la materia puede ser tangible e intangible. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo de que la materia es tangible es porque yo lo puedo tocar, porque yo puedo decir, tengo en mis manos rocas que tienen una textura de tal forma, que presentan una particularidad específica. Pero cuando yo hablo de una materia intangible, pues hablo, por ejemplo, de los gases, por ejemplo, del aire, que es en el caso del aire, pues la combinación, bien, de ciertos gases, en este caso el nitrógeno, oxígeno, bien, junto con otros, para conformar lo que es el aire. ¿Qué pasa? La energía condensada también viene siendo materia, pero esa materia, pues, la vamos a nosotros a encontrar en diferentes fases. Por allí, en algunos libros, en algunas páginas de internet todavía, aparecen como fases y otros como estados de agregación. Cualquiera de los dos términos está, pues, acorde a lo que es al concepto, pues. Si yo hablo de fase, hablo de estado de agregación, hablo de que la materia puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. En el caso de encontrarse en fase sólida, pues tengo lo que es el dióxido de carbono. Bien, es un gas como tal que no lo puedo yo visualizar, bien, pero sí sé que existe. En el caso de la fase sólida, pues viene siendo todo aquello que está, pues la palabra le dice sólida, conforme, y que sus moléculas como tal, sus partículas, bien, están unidas. En el caso de una mesa, el caso del bicarbonato de sodio, por ejemplo, el caso de, yo decir, por ejemplo, el arroz, ya viene siendo, pues, una materia que está en fase sólida. Y en el fase líquida, pues yo puedo hablar en el ejemplo más claro, que es el caso del agua, pero también puedo hablar, por ejemplo, de los ácidos ya diluidos, puedo hablar de lo que es un
zumo de limón, bien, eso sigue siendo materia a pesar de que su fase sea líquida. Hablar de materia no es que solamente esté en fase sólida, bien, sino también hablo de la fase sólida, líquida y gaseosa. ¿Cómo veo yo estas tres fases en la parte estructura? Parte estructura, el ejemplo claro al que yo le coloco a nivel de media general, por ejemplo, yo les digo, la fase sólida, todos sus átomos están juntos. Es como si yo les metiera, los colocara a ellos dentro de una caja, colocar 10 estudiantes dentro de una caja pequeña. Ellos no van a tener la posibilidad de moverse y pues ellos van a estar en un choque y un roce constante. En la fase líquida, pues las partículas, los átomos, se van a encontrar que van a lograr tener pues un movimiento no tanto como el de los gaseosos, porque en los gaseosos pues el movimiento o hay más espacio porque las tienen más movilidad. Ahora, pues la materia, así como presenta pues una serie de características, se conocen los cambios, sean físicos o sean químicos, conocemos su composición, es decir, cómo está estructurado, cuántos átomos de cada elemento. Por ejemplo, si yo digo del ácido sulfúrico, yo hablo de que el ácido sulfúrico, su composición química es dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre, cuatro átomos de oxígeno. Bien, y yo a partir de su composición puedo conocer sus propiedades. Puedo decir si el ácido es inflamable, puedo decir cuál es su punto de ebullición, cuál es su punto de fusión, cuál es su densidad, si es soluble o no en agua. Y aparte, pues su forma, su estructura como tal. Si yo conozco esto, yo puedo decir cuáles son las características y las propiedades no características de la materia. Y un ejemplo claro está, que, por ejemplo, hay características que son propias de cada elemento, como cuáles, sencillamente, la densidad, la solubilidad, y hablo también de lo que es la parte de la masa atómica, ¿bien? Y cuando hablo de las propiedades no características, hablo de la masa, el volumen y el peso, cosas que nosotros debemos ya ir diferenciando. Ahora, dentro de esos cambios que yo mencionaba, que tenía la materia, pues hablamos de que esa materia puede estar o puede presentar tanto fenómenos físicos o cambios físicos como fenómenos químicos o cambios químicos. En el caso de los cambios físicos, no involucran como tal la obtención de una nueva sustancia. Es decir, si yo tengo el carbono, bien, en fase sólida, él sigue siendo carbono. Si yo lo paso a líquido, él sigue siendo carbono. Si yo lo cambio a gaseoso, él sigue siendo gaseoso. No quiere decir que porque yo lo cambie su fase como tal, él me va a obtener algún otro compuesto nuevo. Allí solamente hago el cambio de estado de fase. Otro de los ejemplos es, por ejemplo, la filtración. Supongamos, tengo agua, tengo café, hago la filtración, sigo obteniendo café por un lado. El movimiento de los cuerpos también es otro de los ejemplos físicos que tenemos allí. Ahora, si yo hablo de un cambio químico, ya allí sí me hace una nueva reacción o una nueva sustancia. Como es el caso, por ejemplo, de cuando colocamos un trozo de hierro, ¿bien? En la exposición al oxígeno y él automáticamente, hierro con oxígeno, juntos van a formar lo que es el óxido de hierro, ¿bien? Ahí ya me cambia porque ya es hierro, oxígeno, un cambio de hierro. Ejemplo que tenemos acá. Tenemos que los cambios físicos, por ejemplo, el trozo de madera, al momento de cortarlo, él sigue siendo madera. Pero en el momento, bien, de quemar, por ejemplo, la leña, bien, ya allí me cambia, aparte de su cambio físico, existe un cambio químico porque me va a generar un nuevo compuesto. El ingerir alimentos también es un cambio químico, porque a ver, en el momento que nosotros ingerimos alimentos, pues nuestro cuerpo automáticamente hace pues la transformación, hace la combinación, bien, con los ácidos estomacales, él transforma y empieza a desglosar. Bueno, yo necesito de lo que te comiste, sodio, y empiezo a desglosar y empiezo a
girar, ¿bien? A enviar esos componentes que yo necesito obtenidos de la digestión de los alimentos hacia los diferentes órganos que los necesitan. La fotosíntesis también es un proceso químico donde se transforma lo que es la energía solar que cae en la planta y ella transforma. La fermentación es otro de los procesos también químicos. Ahora, tenemos por acá, bien, lo que es unos claros ejemplos. Por ejemplo, la oxidación del hierro era un proceso químico porque se obtenía algo nuevo. La ebullición del agua es un proceso físico. La combustión de la gasolina es un proceso químico. El pasar un huevo por agua hirviendo es un proceso químico, puesto que ellas se transforman en sólidas y se naturalizan las proteínas. ¿Bien? Eso por allí. Ahora, dentro de todo lo que nosotros hablamos, debemos tener claro cuando hablo de que existe que es una sustancia pura y cuando se emplea que es una mezcla. Cuando nosotros vemos la materia, nosotros debemos estar claros que según su composición voy a tener dos, sustancia pura y mezclas. En las sustancias puras van a ser esa materia de composición que pues no van a variar con las propiedades químicas, pero sí van a variar las propiedades químicas. Por ejemplo, si yo hablo de un compuesto, hablo que es la unión o es una molécula que se conforma a partir de varios átomos de diferentes elementos. Por ejemplo, el agua. El agua viene siendo un compuesto porque se conforma a partir de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ahora bien, si hablo de sustancias simples, hablo de cualquier átomo indivisible, bien, es decir, de un elemento de la tabla periódica. Litio, sodio, carbono, hidrógeno, eh, potasio, hierro, cobre, bien, esas son sustancias simples. Compuestos es la unión de varios átomos. Pero, a su vez, cuando esos compuestos se combinan, logran hacer lo que es una mezcla. Y en este caso, las mezclas vienen siendo esa combinación donde dos o más sustancias simples, ¿bien? Van a variar, van a combinarse y van a variar tanto con las condiciones físicas como las condiciones químicas. Pero a su vez, pues ellas van a tener, pues que si yo logro ver esos compuestos dentro de esa mezcla, es decir, si yo logro diferenciar dónde está el hidrógeno y dónde está el oxígeno, por ejemplo, yo hablo de que es una mezcla heterogénea, porque son las mezclas donde yo puedo a simple vista, pues diferenciar los componentes que la conforman. Pero si yo no logro diferenciar a simple vista, pues esos componentes de esa mezcla, pues hablo de que es una mezcla homogénea, ¿bien? Entonces hay que tener claro, bien, esos conceptos primordiales del área de química, porque a partir del momento de la segunda unidad, cuando empecemos a desarrollar contenidos de resolución de ejercicios y me hablen de, por ejemplo, hablo de una disolución, si yo no logro entender que la disolución viene siendo la mezcla entre el soluto y disolvente, donde el soluto viene siendo, donde la disolución se forma una mezcla, ¿bien? Y yo no logro diferenciar esos pequeños conceptos y ver si me están hablando de un compuesto, si me están hablando de una sustancia, pues sencillamente no voy a lograr resolver los ejercicios. ¿Qué pasa? En plataforma, pues hay algo muy particular, y es que deben realizar pues un mapa conceptual sobre lo que son las propias características y no características de la materia, es decir, definirlas. ¿Cuáles son las unidades, por ejemplo, que yo trabajo en masa? ¿Cuáles son las unidades según el sistema MKS? Bien, porque tenemos dos sistemas, tenemos el sistema MKS y el sistema CGS. El MKS, bien, me habla de metros, kilogramos y lo que es segundos. Bien, ¿qué pasa? Es importante saber bien cuándo estoy hablando de volumen, cuándo estoy hablando de masa, cuándo estoy hablando de temperatura. Y cuando yo hablo de temperatura, pues debo estar consciente de que puedo hablar de tres unidades de temperatura. Puedo hablar de grados centígrados, puedo hablar de lo que es los Kelvin y puedo hablar de lo que es los grados Fahrenheit,
que ellos utilizan una cierta, unas ciertas fórmulas muy sencillas, sí, pero pues nosotros esas son como las bases primordiales para poder desarrollar los ejercicios que pues en las siguientes unidades se van a desarrollar. No sé si Lucy pues tiene alguna acotación con referente a lo que es la unidad número uno. Pues la unidad número uno es como la introducción a lo que es la materia como tal de química, o si tiene alguna duda con referente a la actividad número uno. Bueno, creo que Lucy no tiene dudas con referente a lo que es la unidad número uno. Por lo tanto, pues quedo atenta, bien, por el aula virtual, como les mencionaba, para cualquier duda que tengan con referente a lo que es la actividad. Recordar bien cuáles son los parámetros de un mapa conceptual. Allí está muy claro y específico qué debe ir dentro de ese mapa conceptual. Y nos estaremos viendo en en un próximo encuentro. Cualquier duda me pueden preguntar. Hasta luego, Lucy. Gracias por conectarte.